Hola, hoy Retrologando vamos a hablar de una novela debido a un autor reconocidísimo, con todo merecimiento, consagradísimo, Robert Bloch, pero en este caso en una incursión en la ciencia ficción que yo desconocía. Me refiero a la novela El hormiguero, esta tierra atestada. Robert Bloch es un autor de los grandes autores de terror del siglo XX, con una serie de relatos escalofriantes, con unas novelas maravillosas, por un lado con una originalidad espléndida, por otra retomando con mucho respeto, pero a su vez dando siempre giros diferenciales, mitos clásicos del terror, o también su continuidad, su pertenencia al círculo Lovecraft, y su continuidad con relatos y una novela integrada de pleno en el ciclo de Cthulhu, de ciclo mitológico del gran Lovecraft. De todo esto ya hablamos en algún otro vídeo, por ejemplo, cuando nos referimos a los miembros del círculo Lovecraft, a los sucesores y tal, y en el ámbito del terror tenemos el terror que nos acecha dentro del tema Cthulhu. Después, en otro volumen, Dragons and Nightmares, Dragones y Pesadillas, que no está traducido al castellano, son 3 relatos protagonizados por un tipo de Broadway que se va encontrando con diversos monstruos, con el hombre lobo, con la criatura de Frankenstein y tal, pero una perspectiva muy novedosa. Después tiene relatos tan conocidos como, por ejemplo, suyo afectísimo Jack el Destripador, desde el Chapitel, o sea, en la parte de Lovecraft, y después también, sobre todo, universalmente conocido por ser el creador de Psicosis. Novela Psicosis, que da origen a la mítica película de Hitchcock, que después tendría una secuela literaria, Psicosis 2, y después La Mansión Psicosis, que cerraría el ciclo de Norman Bates and Company. Robert Bloch es un autor incuestionable, incuestionado creo yo, y con muchos relatos, casi siempre orientados al terror, pero a veces en sentido humorístico, a veces en sentido dramático, a veces en sentido simplemente aterrador. Y un autor pues consagradísimo y cuya trayectoria pues muy conocida. Yo creo que de las más conocidas que hay, a raíz del fenómeno Psicosis, en los años 60 y posteriores, pero se ha ido actualizando de vez en cuando con nuevas aportaciones como Pirómano, como Lori, como otra serie de novelas, El terror que nos acecha, esta de temática lovecraftiana, de Cthulhu. Y a mí es un autor que me interesa muchísimo. Yo creo que a mí es de los autores que más me hizo disfrutar y que más me inclinó hacia las lecturas del terror, mucho antes de Lovecraft, porque yo a Lovecraft no lo conocía, lo conocí ya con 20 años, 20 y tantos, pero en la adolescencia llegaron a mis manos ciertos libros de Robert Bloch que me encantaron, empezando por Psicosis. En la adolescencia tardía ya, y me interesó mucho esa forma de transmitir que tiene tan directa y tan un poco siguiendo la estela, aunque no tenga nada que ver en contenidos y en temas, pero sí en cierta manera en la forma de la generación perdida norteamericana, de Hemingway, de Faulkner y tal. Es decir, aquí los adornos sobran, hay que ir directo a la acción, hay que ser conciso, hay que ser específico en lo que se escribe para transmitir al lector justa y exactamente lo que se quiere. Eso es Robert Bloch, a mí me parece que es un verdadero maestro. Pero todo esto es dentro del terror. Y de pronto surge esta novela, yo no lo sabía, que había escrito otras cosas. Bueno, vamos a ver, terror de monstruos, terror de distintas tipologías, incluido terror de humanos tal y cual, o sea, tal cual. Por ejemplo, Cría Cuervos es una novela negra, es una novela de género negro, pero lo que pasa es que es una novela de género negro tan dura, tan negra, que genera terror en el lector. O sea, y digo, hay otras, ¿no? Tiene más novelas también de este tipo, pero siempre a lo extremo, incluso cuando hace humor negro y tal. Pues claro, hay que ver dónde fluctúan las fronteras entre el terror, en muchas ocasiones, no siempre, pero en determinados casos, qué pertenece al terror y qué pertenece a la ciencia ficción, cómo lo disociamos. Por ejemplo, Frankenstein. Frankenstein es una obra de ciencia ficción completa, o sea, hay una explicación de cómo crear vida desde trozos de un ser humano muerto, algo que evidentemente aún hoy sería una utopía, no sé si deseada, pero no se consigue, eso no se ha hecho. Hay otra serie de novelas de terror muy conocidas que son de ciencia ficción, que son planteamientos de algo como científicamente plausible en el futuro o directamente en una realidad paralela, en una situación, en un universo existencial que no es el nuestro, sino es otro.
Entonces, ¿hasta qué punto es terror o ciencia ficción? Después, claramente, las que son de terror y las que son claramente de ciencia ficción. Esto no hay, como es el caso, aunque aquí también se puede llegar a considerar ciertos elementos terroríficos en esta novela, El hormiguero, esta tierra atestada, de la que vamos a hablar a partir de un momento. Esto lo publica la Biblioteca del Laberinto. Según mis noticias, Francisco Arellano, el responsable, ha fallecido. Y yo no sé si este es uno de los últimos títulos. Hay otro que yo tengo también reciente de la época de esto, que es de Ray Bradbury, el creador de Monstruos y otros cuentos, que son una serie de relatos que no estaban recopilados en libros, recogidos de revistas para acá y para allá, y que lo han publicado la Biblioteca del Laberinto, y esta también, pero es que esta edición, esta novela, vamos a ver, es de 2022. De 2022, la otra puede ser 2022 2023. Yo no conozco que hayan salido muchas más novedades de la Biblioteca del Laberinto, cosa que antes sí salían con cierta periodicidad, o sea, de forma trimestral a lo mejor, o bimensual, con frecuencia. Serán 2, 3 títulos, las misceláneas de Lovecraft, los ciclos míticos de Tulu, en fin, las cosas que hemos ido, algunas las hemos ido viendo aquí, otras no, tampoco. Hay un autor que tenemos que hablar algún día de él aquí, que prácticamente la totalidad de su obra, salvo los dos primeros libros de relatos iniciales, Antonio Arrarás ha publicado sus novelas y sus cuentos en la Biblioteca del Laberinto. Ha habido una labor en esta edición, esta editorial, de recuperación de autores españoles de ciencia ficción o de terror, empezando por, qué sé yo, por Emilio Carrere, pasando por Ciordia, por una serie de gente que no eran muy conocidos y que ellos han, de alguna manera, incorporado a su Biblioteca del Laberinto, y autores actuales, claro, que era una especie de editorial un tanto artesanal, ¿no? Pero bueno, eso no quita ni pone mérito. En cualquier caso, parece que este señor, este Arellano, ha fallecido y parece que la cosa ha decrecido un poco, si no ha cesado, no lo sé. En cualquier caso, este 2022 nos presenta esta novela que yo no conocía. Novela cuyo título original es The Crowded Earth, la tierra atestada, repleta. Novela publicada originalmente en Amazing Story, octubre de 1958. Esto no lo debemos perder de vista, porque si no la ciencia ficción, bueno, aparte de que lo que cuentan no coincide con la realidad, pero 1958. Es que la novela se inicia casi 40 años después. Ahora, a través del índice podremos ver algunas cosas, no vamos a hacer demasiado spoiler y sobre todo no voy a hablar del desenlace, me voy a quedar en determinado momento de la novela porque me parece que es lo suyo, porque hay un suspense, hay un algo que el lector tiene que ir siguiendo a través de los capítulos para alcanzar esa meta, que si la digo, pues ya, mira, es que el asesino es el mayordomo, bueno, pues ya no va a fastidiar la novela, paso a la siguiente, ¿no? Pues para evitar eso, pues no lo diré. El índice se compone por el nombre del personaje principal que interviene en la acción, que casi siempre es el mismo, después son descendientes y tal, y un año donde suceden los acontecimientos que se van narrando y que hay saltos temporales, hay lapsos entre un capítulo y el siguiente. En el momento del inicio, 1997, el planeta Tierra es absolutamente superpoblado. Hay algo así como 20.000 millones de personas, no sé qué cantidad de miles de personas. Entonces los gobiernos, que parece ser que hay un gobierno único, van buscando la forma primero de adaptarse en lo posible, de forma que sea lo menos drástico posible los cambios que haya que efectuar, pero al tiempo la forma de recortar, de limitar la población. Entonces se habla de que ha habido en otros tiempos, eso precisamente una limitación de la natividad, una limitación decretada, que no se puede tener. Parece ser que ha habido también tentativas de en otros planetas explorar y crear colonias, que no ha prosperado mucho, y entonces las ciudades están muy parceladas. Entonces, por ejemplo, una persona que vive sola, estoy hablando del contexto, para vivir tiene derecho a una habitación de 4 metros cuadrados y un cuarto de baño. Si son dos, una habitación un poco más grande, un cuarto de baño un poco mejor y a lo mejor un salón. Si ya tienen hijos, ya van teniendo una habitación para cada hijo o cada 2 hijos más. Entonces algunos quieren tener hijos, pero tampoco se estimula la natividad. Es decir, estos son los que ya están. Porque precisamente el juego paradójico de la novela es en un planeta superpoblado, y a pesar de que haya pandemias y que haya tsunamis y cosas de estas, el sistema de control que pretenden ejercer las autoridades
es precisamente a partir de los nacimientos. Ahora explicaré un poco por qué. Vamos a ver el índice y así ya vamos entendiendo un poco mejor. Harry Collins es el principal protagonista de 2/3 de la novela. 1997 se plantea la situación, como te quiere ir prosperando tal. 1998 y el presidente Winthrop, 1999. Este presidente pues toma una serie de decisiones y volvemos con Harry Collins en 2000 y después en 2012 con el interludio de Minnie Schultz en 2009 y después Michael Cavendish 2027, Harry Collins 2029. Vamos a ver, ¿qué va pasando en este lapso de tiempo? Los primeros vemos esta situación que he contado, las zonas de cohabitación, de residencia, podemos decir, los trabajos, cómo se desplazan, cómo son los trabajos, cómo son los ambientes también, que son opresores pretendidamente siendo abiertos y agradables, pero no lo son. Y este Harry Collins, del que ya digo que casi protagoniza la mayor parte de la novela, sin él saberlo, entra en un programa de experimentación. Entonces él tiene un problema como de ansiedad y lo mandan a un centro psicológico donde le pueden ayudar, o psiquiátrico donde le pueden ayudar. Allá hablan con un doctor que le va explicando cosas, que va prosperando, que el tratamiento va funcionando, ya va comiendo, ya va saliendo al exterior, no sé qué. Y ese centro psiquiátrico tiene varias particularidades. Por ejemplo, no ve prácticamente a nadie por allí, no ve pacientes, alguna vez se cruza con alguno, médicos siempre lo mismo, y es un sitio muy grande y con mucha extensión de campo abierto, en una circunstancia mundial que se necesita hasta el último centímetro de tierra para ser ocupado por los humanos, porque no hay nada, hasta el último metro está ocupado, es una cosa que está saturada, y como hay este sitio aquí tan abierto, tan grande y bonito, o sea, es una cosa muy bucólica y muy... En un momento determinado se va por allí a recorrer el campo aquel, a ver, animado por el doctor, y encuentra una muchacha en un río, se bañan desnudos y empiezan a mantener relaciones. Ella se queda embarazada y cuando está de 3 meses esta muchacha desaparece. Él va alarmado al médico de qué ha pasado con esta chica, qué tal, que es la Minnie que hemos dicho del índice, es el personaje este, Minnie Schultz. El médico le dice que no se preocupe, que esta chica era enfermera, ella se lo había dicho, que era enfermera del centro, pero que a veces pues se cambiaban, las destinaban a otro sitio, o se tomaban vacaciones, o había tenido algún tipo de depresión o de cosas y tenía que recibir tratamiento, que no se preocupara, que no pasaba nada. Y al cabo de los días aparece otra enfermera por allí, distinta, y repetición de la jugada. Establece una relación con él, se queda embarazada y desaparece. Y aparece otro paciente que a Harry le cuenta que está siendo víctima de un complot gubernamental, legal, que forma parte de un experimento. El experimento consiste en que están inoculando una serie de elementos a hombres y mujeres para que se queden embarazadas las mujeres y tengan hijos pequeños, de un tamaño más reducido, que cuando son adultos llegan a medir 1,20 m, como máximo. 1,20 m ya es alto. ¿Pero esto qué es? Para que ocupen menos espacio. Esto es la historia vamos, es que una cosa... Yo no sé en el tiempo en el año 58 cuando se escribió la novela, pero hoy sería un tanto absurdo, ¿no? Porque da igual que mida 1,20 m como que mida 2,30 m. O sea, la amplitud de una zona para vivir es necesaria, no solamente por arriba, sino también por los lados, ¿no? Entonces, vale, que si mide 1,20 m, en vez de un piso, poner 3 metros de altura, podía poner 2 o 1,75 m, o sea, hacer 2 pisos donde hay uno. Pero sería un precio muy caro a pagar, ¿no? Pienso yo. En definitiva, descubre que forma parte de este experimento, que él no quiere, intenta fugarse, tal cual. Y entonces vamos descubriendo de forma paralela, a través de otros personajes, otras realidades. Por ejemplo, este Michael Cavendish 2027 es requerido por un niño de estos ya pequeñitos, negro, tembo. ¿Y qué es el tembo? ¿El tembo qué es? Y los animales están casi todos extinguidos. Algunos sitios hay alguna bestia por ahí, y se encuentra con un tembo es un elefante macho de 3 metros. Una maravilla que se quería extinguir, el tío se queda alucinado, y su obligación es matarlo. No le queda otra manera de sobrevivir que matando a la gran bestia, ¿no? Te das cuenta de cómo la humanidad no solo va corrompiendo aquello por donde va y destrozando
el mundo que puede ser tan maravilloso, sino que encima, a veces por capricho, por agresividad, y otras por necesidad, pues tiende a destruirlo todo. O sea, siempre cuando se habla de Atila, a mí me hace mucha gracia Atila, cuyo caballo por donde pasaba no dejaba crecer la hierba, y Atila que no. Atila hoy se quedaría aterrado de ver lo que se hace, cómo se extinguen las especies, cómo se destruyen los polos, cómo los países con las hambrunas que hay, con la miseria, con las enfermedades, con tal, y cómo se tratan unos a otros. Quedaría aterrorizado, creo yo. Atila diría yo, un monje cartujo, vamos, al lado de esto soy Teresa de Calcuta, vamos, es que no. En fin. Volvemos con Harry Collins, ya voy a decir el resto para no volver a ir al índice. Hemos dicho Michael Cavendish 2027, Harry Collins 2029, Eric Donovan 2031, Harry Collins 2032, que es su último capítulo, Jesse Pringle 2039 y Little John 2065. 1997-2065. Entonces, ¿qué vamos viendo con esto? Pues eso, que las ciudades cada vez más populosas, cada vez hay menos trabajo, hay menos zonas donde vivir, hay mucha precariedad con los alimentos. Mientras se está experimentando esta acción, se supone que de choque para mejorar la situación, y realmente no mejora nada. Entonces, ¿qué sucede? Que de forma inevitable surge la revuelta, surge la revolución violenta. La confrontación, los poderosos disponen de armas, de herramientas, de ejércitos, de gente, de protecciones, incluso en los edificios y tal, pero el resto de la humanidad son muchísimo más numerosos, pero multiplicando a 10.000 por uno, o una cosa así. Entonces hay la confrontación. Pero la confrontación garantiza algo. O sea, si hay esa revolución, y la historia universal nos lo dice así, ¿no? Las grandes revoluciones en que han desembocado en las peores catástrofes posibles. Y mira que, y me incluyo yo, que mucha gente somos partidarios de una cierta revolución en muchas cosas. Más radical en determinados aspectos, más moderada en otros, pero la experiencia histórica, desde luego, no deja muy buen lugar a la revolución, empezando por la francesa y la rusa, que son las más paradigmáticas. La francesa terminó en Napoleón y la rusa terminó en Stalin. O sea que, quiere decirse, no terminan, sino que desembocan allí. En la francesa, la época del terror, de los jacobinos y todo esto, con Robespierre, con Marat, con compañía, allá haciendo pues los desastres de uno de los genocidios más grandes dentro del mismo pueblo que ha habido, y ya con Rusia no digamos. O sea, la Revolución Rusa con Lenin, ya después la desautorización de Trotsky, las confrontaciones, y ya Stalin, que Stalin es el monstruo, junto con Hitler, son los dos que se dan la mano en cuanto a monstruosidad mental, humana, racional y como se quiera, pero es hijo directo de la Revolución Rusa, igual que Napoleón lo es de la Revolución Francesa, y son dos dictadores terribles. Y Napoleón, bueno, al final lo exilan allí a la isla tal, pero Napoleón en su entonces debió ser un pájaro de cuenta, y que deshacía a su capricho y a su antojo, que determinadas cosas no se podían. Y Stalin era directamente un monstruo. Stalin siempre, claro, la historia la escriben los vencedores, los aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia sobre todo, aunque con colaboración de otros países. Francia muy poquito, porque Francia, en cuanto, eso es otra tradición histórica, en cuanto ha habido una guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda tal, o incluso en otras épocas, que se han acercado, pero sobre todo en la contemporánea, cuando ha habido algún enemigo importante que se ha acercado a Francia, Francia enseguida se ha rendido, ha dejado de presentar resistencia, ha claudicado inmediatamente, lo cual no quita que hubiera resistencia organizada, clandestina, ilegal, socavando esa invasión, ¿no? Pero no ha sido nunca, igual que Bélgica, son dos países que no han ofrecido nunca resistencia a la invasión ajena, nunca, y que sin embargo han perdido y siguen estando ahí. Pero la Revolución Francesa es todavía más sangrante, porque la Revolución Francesa es dentro de ellos mismos, es civil, ¿no? Entonces, pero bueno, como decía, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, la URSS, son los que vencen al eje, Alemania, Italia y Japón. Sobre todo la intervención de Estados Unidos es decisiva, sobre todo lo relativo a Japón, pero es extensible también a Alemania e Italia, pero que duda cabe que el gran beneficiado de esto es Rusia. Que recordemos, Stalin tenía un pacto con Hitler de no agresión, que a Hitler se saltó a la torera, tema de Polonia y demás, y entonces ya Stalin por eso, y el ataque a Rusia, vamos,
que vuelve a caer en el mismo sitio Hitler donde cayó Napoleón, es decir, en tener asediada una ciudad tal, esperar a que pase el tiempo pensando que se van a quedar sin provisiones y demás cuando llega el invierno. El invierno para lo que los rusos están preparados y los de fuera, y menos a la intemperie, no. Y pasa lo que pasa. Pero, en fin. Después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin es uno de los adalides. Entonces, toda la historia posterior se ha escrito hablando de la criminalidad, de los genocidios y de la aberración que fue Hitler. Que lo era, ¿eh? Que no es que vayamos a decir que no. Era un monstruo, era una cosa, una aberración humana. Que además con unos inicios que tuvo sus tentativas históricas y tal, artísticas. Y después que era tan valiente en la Primera Guerra Mundial que iba corriendo, llevaba un mensaje a otro, rodeado de balazos y de minas y de cosas, y el tío no lo arredraba a nadie. Después pues perdió la cabeza, se volvió loco, un loco con unas ideas muy claras, totalmente equivocadas, claro. Pero vamos, todo el mundo siempre ha dicho Hitler el malvado, el criminal, y Stalin menos. Además era el representante del comunismo, un comunismo utópico, como demostraron sus planes quinquenales, etcétera, etcétera, y ponderado y alabado por mucha gente entonces lo que era el comunismo de la época, que hoy pues sabemos cómo iban las cosas de verdad, y sabemos que tanto montaba Hitler como Stalin como Hitler. Eran parejos de nivel de barbaridad, de monstruosidad. Todo este rollo que acabo de decir viene a cuento de que en cierta manera aquí vemos en la revolución los dos aspectos. En la rebelión necesaria, la única salida que puede haber cuando llega un momento que todo está tan descontrolado y todo está orientado siempre hacia una parcela tan mínima del colectivo para beneficio de esos pocos, y el descontento o la imposibilidad, sencillamente la imposibilidad de poder seguir viendo del resto, estalla todo, ¡pum!, se va todo por los aires, y la solución es mejor o es peor. ¿A dónde lleva esa rebelión? ¿Es a una solución o es a una situación peor, una situación descontrolada, una situación donde cada cual que mire por sí mismo? En fin, y un poco lo que nos intenta transmitir Robert Bloch. En cierta manera nos alarma, nos alerta sobre la superpoblación del planeta, porque el planeta es limitado, el planeta no es expansible ni nada, y los medios que son muy grandes no son infinitos, son inmensos pero no infinitos. O sea, las plantas, los árboles, los mares, la vida animal, vegetal, si no la vamos cargando, llega un momento que ya no habrá más, no hay regeneración. Sí que tiene un gran poder de fructificar, de surgir, de resurgir, de salir especies nuevas, pero si nos vamos cargando todo de forma indiscriminada, es lo que nos va avisando Bloch. Y la humanidad va creciendo de una forma tan exponencial que antes, ¿por qué no ocurría? Pues porque antes, por ejemplo, había una pandemia diezmaba la población. No es que yo no quiero una pandemia, ya hemos tenido una, y para nosotros se queda, y ojalá que no haya nunca ninguna más, pero una forma de limitar, de tener la población a un cierto, sostenida a un cierto nivel. Las guerras, lo mismo, y lo mismo digo, las guerras para Israel y eso que se les gustan tanto, pero que ya no es el Medio Oriente, eso es el desoriente entero. Pero bueno, pues estas cosas tan negativas, esos desastres naturales o debido a los humanos, como las guerras, pero las pandemias, las epidemias, inundaciones, tal, había un cierto nivel de control de la humanidad. Ahora hay unos medios técnicos, tecnológicos de control, de poder prever una cosa y buscar los métodos para que afecte lo menos posible, buscar soluciones rápidas. Entonces, eso, unido a los países llamados subdesarrollados del tercer mundo, como se quiera, ahora no sé cómo se llama, porque eso como van cambiando para que sea políticamente correcto, ¿verdad? Que hay que aprenderse un diccionario nuevo. Pero vamos, no entendemos de a qué países me refiero. Pues van teniendo unas poblaciones emergentes inmensas, gente, niños, jovencitos, adolescentes, tal, que están haciendo ¿qué? Escaparse de su país, yendo a otros donde no los quieren, donde no pueden ser acogidos. En algunos casos sí son acogidos con los brazos abiertos porque se puede, pero llega un momento que es que también eso se satura y no se sabe ya qué hacer con ellos. Se acumulan, se meten ahí como si fueran animales, se organizan para invadir espacios que no los pueden recibir. Primero, que algunos no quieren, pero incluso los que quieren, como es tal el exceso y tal el abuso, que ya no se puede. Entonces, pues se suceden situaciones como la Meloni en Italia, en Francia lo que está pasando, en Austria acaba de salir la extrema derecha también
para frenar la inmigración. Estamos en un proceso electoral estadounidense donde el tema de la limitación de la inmigración es primordial, tanto por los republicanos, como lógico, porque esto por ellos no entraría allí nadie, como por los demócratas, algo más abierto de mente, pero que también, conscientes de la realidad, hablan de que hay que mantener las limitaciones hasta cierto punto, ¿no? Y en cierta medida no le falta razón, pero tampoco le sobra, porque los inmigrantes no van huyendo, no van yendo por placer para mejorar, sino que van huyendo realmente de la muerte, intentan poder vivir. Lo que pasa es que estamos organizados en un mundo fundamentalmente occidente, en un mundo capitalista, mercantilista, donde las posesiones y el dinero es lo primordial. Yo tengo un trabajo estable, muy bueno, que no venga nadie a acercarse, que me pueda socavar, porque cobre menos, porque haga tal cosa. No. Yo tengo que tener continuar con lo mío, y los demás que se apañen y arren como puedan. Y un poco todo esto, no explícitamente, porque no puede ser así, pero en cierta manera está anticipado en esta novela de 1958, que ya digo, es una novela que se lee con soltura, con fluidez, es una novela no muy extensa. De hecho, su origen en revistas de este tipo, pues ya nos habla de qué tipo de obras nos podemos encontrar. Pero bueno, es una sorpresa, para mí al menos, que yo no sabía que este autor, que Robert Bloch, mi adoradísimo Robert Bloch, había escrito ciencia ficción, pues ver esta tentativa, no del todo fracasada, tampoco es certera, tampoco es una novela de ciencia ficción para colocar en el top 10 o en el podio de los mejores textos de ciencia ficción, pero un texto muy digno, muy decoroso, y que induce a la reflexión a aquel que lo lee. Y por eso lo hemos traído al canal. Si ya conoces la novela, pues bueno, pues ya sabes todo lo que estoy diciendo, a qué me refiero, y supongo que estaremos de acuerdo. Si no, y te interesan estos asuntos, sobre todo con visión distópica, futurista, porque claro, lo que cuenta en 1997 no ha ocurrido, pero es que él no podía saber lo que iba, ni en 2002, ni en 2012, pero es que él no podía tener una bola mágica, o si la tenía en el taller, para saber lo que iba a ocurrir en el futuro. Entonces él hace una serie de previsiones dentro de la ficción que mantienen cierto paralelismo con lo que nos estamos encontrando o con lo que aún para nosotros podría suceder en un futuro más o menos próximo o más o menos remoto. En cualquier caso, es una novela muy interesante y que por eso la hemos traído al canal. Pues si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le des al me gusta. Si te interesan estos temas de narrativa de género, de cine, de cómic, de teatro, de televisión, pues que te suscribas, que sabéis que las suscripciones son muy importantes para YouTube y todo esto. Por demás, nada más. Gracias siempre por estar ahí y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.